Hola, en este vídeo voy a hacer una comparación de los sistemas educativos de Finlandia y España. He elegido Finlandia entre uno de los 10 primeros con los mejores resultados en el informe PISA, en el último informe PISA. Voy a citar algunos ítems para hacer esa comparación de sistemas. En primer lugar, voy a hablar de las etapas educativas. Realmente no existen muchas diferencias entre las etapas educativas de España y Finlandia. Casi respetan incluso las mismas edades, solo hay pequeñas diferencias. En España, la primera etapa se denomina educación infantil, es no obligatoria, se ordena en 2 ciclos, una hasta los 3 años y otra de 3 a 6 años, que es gratuita. En Finlandia se denomina educación preescolar. También es no obligatoria, es hasta los 6 años y la educación preescolar no es obligatoria, pero se concibe como un derecho ofrecer un puesto en la guardería. Es decir, se paga, pero se paga en base a los recursos de cada familia. Después hay un bloque importante que es el de la educación obligatoria. En España se divide en educación primaria, que son 6 cursos académicos de 7 a 12 años, y la LOMCE ha introducido una prueba individualizada final en tercero y sexto. Después hay otra etapa que es la educación secundaria, que podemos dividir en ESO, que son 4 años académicos de 12 a 16 años, es obligatoria. Primero, segundo y tercero se considera un primer ciclo y después está cuarto, que es preparatorio para enseñanza post-obligatoria. Al FP básico se accede entre 15 a 17 años y se puede acceder a través de 2 caminos. Una vez hecho el primer ciclo de ESO o bien, excepcionalmente, desde segundo de ESO cuando, por ejemplo, se repite mucho los cursos. En Finlandia solo se denomina educación básica, es obligatoria de 7 a 15 años y son 6 cursos escolares de primaria y 3 cursos de secundaria. Esta es una de las pequeñas diferencias, puesto que secundaria aquí son 3 cursos, mientras que en España son 4 cursos. Después se hace otro bloque que es de enseñanza no obligatoria ya, que puede ser el bachillerato en España, que son 2 cursos académicos de 16 a 18 años, no es obligatorio y permite acceso a una educación superior o bien hacer el FP de grado medio si vienes de FP básico, por ejemplo, que son 2 años escolares y es necesario el graduado de educación secundaria para acceder a él. En Finlandia se llama educación secundaria superior, es no obligatoria y se puede elegir 2 caminos, bachiller o formación profesional. Bachiller son 3 años académicos y examen final y formación profesional son 3 años académicos y derecho a ejercer profesión. Igual que antes, aquí por ejemplo el bachiller son 3 años mientras que en España son 2 años. Ya la última etapa educativa son enseñanzas también no obligatorias, que puede ser la universidad, en España diplomatura o licenciatura, o bien hacer un FP grado superior. Y en Finlandia es muy parecido, es la universidad también con diplomatura o licenciatura, o bien una titulación de escuela superior profesional, que son 3 años académicos. Si después de ello se trabaja durante 3 años laboralmente, se puede acceder, si se quiere, a una titulación superior de escuela superior profesional. En definitiva, las diferencias son muy pequeñitas, solo denominación y algunos años. En España se ponen en una etapa y en Finlandia en otra, pero básicamente son muy parecidas las etapas. Después vamos a hablar de la distribución de competencias educativas. En España es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el que lleva a cabo el diseño del currículo. Este es aplicable a todo el país y establece también los criterios de evaluación de las pruebas. Las comunidades autónomas se encargan de fomentar la autonomía de los centros, evaluar los resultados y aplicar los oportunos planes de actuación. En Finlandia, el currículo nacional ha sido diseñado por la Dirección Nacional Finlandesa de Educación y esta también define los objetivos y criterios de evaluación.
Dentro de esto, los centros y autoridades locales forman sus propias normas de currículo, sensibles al contexto local. Y después los profesores eligen sus propios métodos de enseñanza y tienen libertad para elegir sus propios materiales didácticos. Es decir, en Finlandia hay un poco más de libertad a la hora de enseñar y sobre todo en esa última instancia que son los profesores. Después voy a hablar de los principios generales de organización escolar. En España son el aumento de la autonomía de los centros y con ello también el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros. Después, evaluaciones externas de fin de etapa, por ejemplo en primaria, que se hace un examen tercero y otro en sexto. Racionalización de la oferta educativa, es decir, que cada centro se especializa un poco o en un determinado campo. Y flexibilidad de la trayectoria. Intenta fomentar para que el alumnado siga con la educación. Es decir, si por ejemplo un alumno decide tirar por una trayectoria y se da cuenta que no es la suya, que pueda fácilmente acceder a otra trayectoria y no se evite así que abandone su educación. En Finlandia no se fomenta un aumento de la autonomía de los centros, ya los centros tienen gran autonomía. Esos centros son evaluados periódicamente para asegurar la calidad del sistema y son evaluados por los alumnos, profesores, directores y familias. Es tan importante que la participación de esa evaluación es casi del 70% de ese conjunto de personas. Después, la implicación de la familia en el sistema es muy importante y participa activamente en la vida académica. En cuanto a la racionalización de la oferta, en Finlandia no adquiere sentido, ya que los centros y los profesores son los que realmente deciden sus métodos educativos y incluso en Finlandia no existen colegios públicos ni colegios concertados, son todos colegios privados ni concertados, son todos públicos. Después, la flexibilidad de la trayectoria tampoco adquiere demasiado sentido porque el 15% del alumnado, solo el 15% del alumnado no continúa los estudios obligatorios. Después, en último lugar, voy a hablar de la formación del profesorado y su percepción social. En cuanto a formación del profesorado, en España, por ejemplo, para ser maestro se necesita una diplomatura de 3 años, en segundo y tercero se hacen las prácticas en los centros escolares y para ser profesor se necesita ser licenciado, arquitecto, ingeniero o el título de grado correspondiente. Todo eso, cada uno de esos, con el máster de formación del profesorado. En Finlandia, sin embargo, los maestros necesitan una licenciatura. Para acceder deben superar el 9 de nota media de bachiller y de la prueba de acceso. Cada universidad hace un proceso de selección que incluye entrevista personal. Las clases se imparten en grupos pequeños, fomentándose la autoevaluación, investigación y aprendizaje. La pedagogía es la pieza central de la carrera. Es decir, que es muy exigente ese acceso a la universidad y esas personas que deciden dedicarse a la educación. Después, en cuanto al acceso el ejercicio de la profesión, en España es a través de concurso o oposición, mientras que en Finlandia no existe el sistema de oposición, sino que son escogidos por los directores de cada centro según currículo, capacidades y habilidades individuales. Después, cuando llegan al ejercicio, se contemplan cursos de formación, pero son escasas las ayudas en España y no se contemplan excedencias o permisos de formación, mientras que en Finlandia se le ofrece la posibilidad de actualizar sus competencias y estos cursos son pagados por el Estado y el maestro no pierde su salario. Es decir, en Finlandia lo que se persigue es que la profesión de profesor esté muy valorada y además esté muy actualizada, constantemente estén formándose. En cuanto a la percepción social del profesorado, en España, según estudios, la percepción social en cuanto a prestigio se sitúa en un prestigio medio alto, aunque la sociedad da ese prestigio, el profesor no lo percibe como tal, percibe que está muy infravalorado.
En la actualidad, profesores y maestros sienten que han perdido autoridad frente al alumnado y también frente a los padres de estos. En Finlandia, sin embargo, los maestros son considerados uno de los profesionales más importantes de la comunidad y, de hecho, se invierte mucho dinero en su formación. Tal es la consideración hacia los maestros que los mejores de ellos se colocan en los primeros años de enseñanza, porque ellos tienen el convencimiento de que esa etapa es la más importante y es cuando se inician los fundamentos del aprendizaje. Bueno, y con esto termino esta comparativa que espero que os haya ayudado y muchas gracias.